pues abordar esos retos que tiene el país. Y le traslado la inquietud, pastor, y es el mejor escenario para que ustedes exponga, usted como guía espiritual, pero también como parte de la confraternidad evangélica, el hecho de que hay sectores que los han cuestionado, y usted sabe que sí, pastor, los han cuestionado por aquello que dicen que han sido muy tibios, dicen, en las posturas acerca de temas como la MASI, la lucha contra la corrupción. Y bueno, ustedes creo que en alguna otra oportunidad ya lo he dicho, pero este es el escenario en el inicio de un nuevo año que deje planteada la posición de ustedes como confraternidad evangélica en razón y en función de los temas que le he planteado, que es nuevo código penal, la renovación de la MASI y otros temas que están por ahí que tiene que ver con la corrupción en general que vive el país, sobre todo en las esferas políticas de la nación, pastor. Sí. Bueno, mire, yo, Ulises, me parece que yo no he sido tibio, yo he expresado mis criterios respecto a ese tema. Y lo he dicho que he expresado mis criterios a título personal. La Confraternidad Evangélica de Honduras ha emitido un comunicado donde expresó su posicionamiento respecto al tema de la MASI. Y yo no de ahora, he procurado hacer lo que estoy proponiendo que se haga desde esta plataforma, de este programa, pero no en el discurso. O sea, nosotros tenemos la oportunidad como pastores, Ulises, de tener frente a nosotros en nuestras iglesias personas que vienen de los diferentes sectores de la sociedad, y les animamos, como usted menciona, a tener esperanza, a ser valientes. Platicamos con la esposa que a veces sufre los golpes de un esposo violento, con muchachos que viven en su hogar violencia fuerte, abuso. Animamos a la gente a emprender todos los días y caminar hacia su trabajo y hacerlo con determinación. Pero esa es una dimensión de nuestro trabajo. Frente a las cosas que ha estado viviendo el país, nosotros hemos tomado una decisión en el último tiempo. Obviamente, es una decisión que para algunos puede ser el motivo de su crítica. Y hemos dicho, lo nuestro no solo es estar en un púlpito, eso es cómodo, fácil. Y desde ese púlpito estar señalando los errores, señalando a personas, diciendo que los demás deben de cambiar. Para mí ese no es el rol ni del cristianismo ni de la iglesia. El rol es ir un poco más allá, y nosotros hemos ido un poco más allá y estamos participando para que se generen cambios. Por eso le digo, si yo le animo a una gente a que valientemente se enfrente a los retos que tiene el país, lo menos que yo debo hacer como pastor es meterme donde están las dificultades, donde las cosas son complejas, para colaborar. Se corre el riesgo de que a usted lo pinten del color del partido político que está gobernando, pero igual usted corre el riesgo de estar en una esquina solo viendo, y le reitero, solo criticando. Entonces, mi postura no ha sido tibia, y de repente por eso soy criticado, porque cuando se nos preguntó qué hacer con la policía, no qué decirle a la policía, qué hacer con la policía, nosotros dijimos, hay que transformar la policía, hay que depurar la policía. Y cuando ya la pregunta fue diferente, y ustedes participarían en ese cambio,
Ah, claro, usted puede sacar el cuerpo si quiere. No, y muchos dijeron no, pastor. Por eso le digo, si es que no había una fila de gente para Y eso. muchos dijeron, no, con eso de la policía, ese tema no lo tocamos. Y vea, yo escuché muchos de los que están en el escenario nacional y de repente que son protagonistas muy recurrentes con sus opiniones, y ese tema lo miraron, no solo Espinoso, sino que lo miraron a un tema al que no le entraron o no se atrevieron a entrar. Ah, bueno, es que ese es el asunto. Por eso le digo, es fácil decir, los policías son malos, delincuentes, hijos del diablo, perversos, cucarachas. Eso es fácil. Pero que usted se vaya a meter ahí donde está. Se vaya a sentar donde se planeó aquí cosas para este país, para hacerle daño a este país. Donde se planeó para matar gente. Donde se robó desde ahí. Donde se orquestaba el mal, que usted se vaya a meter ahí como pastor, donde está el infierno mismo, y usted exponga su vida por eso. Entonces a mí que nadie me venga a hablar de que el discurso, si a eso usted póngale lo que sea, si yo puedo agarrar un papel y ahorita sentarme con una taza de café y yo le puedo hacer una radiografía del país y luego decir esto y esto y esto, hagan, cambien, y yo. Sin mojarse. Sí. Entonces por eso le digo, entonces sí. Yo he procurado no ser tibio en mis posturas, sino ser coherente en mis posturas, entre lo que digo y lo que hago. Con esto de la MASI, pastor, tienen definida la posición. Solo déjeme terminar con esto, ¿verdad? Porque quiero darle un poco de antecedente, para luego entonces referirme a lo otro. Entonces dimos un paso, y el paso personalmente lo di exponiendo mi vida, no solo para el presente, sino para el futuro también, la de mi familia. Uno de los pastores sufrió un atentado. Claro, sí. ¿Y qué? Don Jorge Machado, parte de la confraternidad. Sí. La vida de mi esposa. Es decir, desacomodarse uno. Mi vida no ha sido igual después de ahí. Y solo Dios y yo sabemos lo que ha implicado esto para mí. Las noches en que no he podido dormir, las decisiones que hemos tenido que tomar, los enemigos que hemos tenido que acumular en función de haber afectado ciertas cosas. Pero no tiene que ver con un partido, tiene que ver con lo que le estoy diciendo, que yo soy un ciudadano. Y mire, me sometí a la crítica. ¿Qué hace un pastor en una comisión para... ¿Qué sabe ese pastor de depuración de policía? Bueno, yo no sé realmente, yo no he sacado ningún curso para eso. Pero sí sé cómo está el país. Y sé que ahí se necesitaba hacer cambios. Y tomamos la decisión, Ulises. Entonces, le digo, frente a eso, ciudadanos de este país, nos metimos, porque no fui el único, y asumimos ese compromiso para cambiar una policía que todo el mundo sabía que estaba mal, pero nadie quería hacer nada, como usted dijo. Aplique eso al país. Si todos nos metemos sabiendo que el país está mal y procuramos cambiarlo, el país va a cambiar. La corrupción, todos sabemos que es un problema en el país. No de ahora, Ulises. La corrupción es un tema histórico, es un mal endémico. Quienes vinieron a conquistarnos a nosotros acá, no subieron a los barcos a lo mejor de la sociedad en que vivían. Esos vinieron a saquearnos. Nos saquearon. Y sembraron en esta tierra, en este pedazo de planeta, sembraron una semilla de que es a través del saqueo, de agarrar, de aprovecharse del otro. Y eso ha corrido por generaciones. Entonces, ¿cómo lo cambiamos? Participando. El tema de la corrupción es un tema amplio. Y yo he dicho, sería penoso que nuestro enfoque sea reduccionista y que pensemos que la corrupción solo se va a combatir si la mafia está o no está en el país. Entonces salgámonos del país nosotros. ¿Pero qué hacemos con operadores de justicia, pastor? Espéreme,
espéreme. El acompañamiento es importante, pero no debe ser determinante para sí o para no. Y le di el ejemplo de la policía para darle este ejemplo ahora. Si nosotros como ciudadanos nos metimos con convicción ahí y generamos un cambio, lo quieran reconocer o no lo quieran reconocer, a veces por política se ha generado un cambio en la policía. Si lo hicimos y generamos una propuesta que no vino de afuera, una propuesta que la construimos nosotros y le sumamos a la propuesta el compromiso de llevar a cabo eso. Tomamos decisiones que nadie había querido tomar, sacamos gente que nadie había querido sacar. Nos enfrentamos a gente que era prohibido enfrentarse. Nos amenazaron de entrada, nos dijeron no pueden hacer esto, tocar aquello, eso si lo hacen, pero lo hicimos. ¿Y qué ocurrió? A esa voluntad nuestra de hondureños se sumó el acompañamiento de los países cooperantes. Es muy diferente. Es diferente que el país trabaje para la MASI. Es muy diferente a que la MASI trabaje para el país. O sea, someter todo. El tema de la corrupción es un tema amplio. Y yo siempre, y lo dije desde hace semanas atrás, Honduras debe de entrar en un proyecto amplio de combate a la corrupción, que abarque varias esferas. Y comprometernos los ciudadanos, comprometer el acompañamiento de los países cooperantes, a eso que sea de los hondureños, que nos sintamos orgullosos de decir, esto es lo que nosotros queremos para combatir la corrupción en el país, una cosa amplia, pero solo pensar que si la MASI está o no está, es lo que determina si vamos a combatir la corrupción o no, es decir, que solo ellos creen que se debe combatir la corrupción.